¿Sabía usted que debido al alto costo de las tarifas aéreas, los vuelos y sus frecuencias han disminuido en nuestro país? La causa, la actual situación que atraviesa Venezuela en materia económica, política y social. El sector transporte no ha estado exento de esta realidad. Según la Cámara Venezolana de Transporte Aéreo, CAVETA, el actual déficit que mantiene el gobierno nacional con las aerolíneas ha incidido en el descenso de los vuelos. Esta deuda se ve reflejada en el servicio, en el mantenimiento de los aviones, la adquisición de repuestos, insumos y partes que requiere la industria. Importante destacar que el sector aeronáutico no tiene acceso a las divisas desde hace más de 4 años, y el hecho de que no hayan podido ajustar las tarifas, las aerolíneas prácticamente están operando por debajo de los costos de producción. Sin embargo, no son solo las aerolíneas nacionales las que tienen este tipo de inconvenientes. Las internacionales también padecen desde hace varios años de esta merma en sus vuelos. De hecho, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el gobierno nacional debe a las líneas extranjeras más de 3,8 millones de dólares, lo que ha incidido en que algunas de ellas dejen de operar en nuestro país. Hoy en Reporte Estelar conversaremos en el estudio con Rafael Guerra, vicepresidente de Conceturismo, para que nos cuente un poco la situación actual del transporte aéreo en Venezuela. Para sus preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día #Reporte Aéreo a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, estamos esta noche con el tema aéreo en Venezuela, pero desde el punto de vista del turismo. ¿Qué está pasando en nuestro sistema aéreo venezolano que cada vez vemos menos o reducido las frecuencias de los vuelos tanto nacionales como internacionales a las diferentes rutas? Hay además muchos retrasos que son recurrentes en casi todas las aerolíneas venezolanas, y esto pareciera, según algunos entendidos en la materia, pareciera que responde a los problemas que está presentando el sector. Por un lado, tiene la falta de asignación de divisas por parte del gobierno nacional, lo que a su vez conlleva que no se estén reparando de manera oportuna las aeronaves, y también el tema de los repuestos que, por supuesto, están presentando fallas en este sentido. Es por eso que todo este tipo de problemas que se están viendo o que están teniendo las aerolíneas, pues se ve reflejado en el sector turismo venezolano. Este es el tema la noche de hoy. #Reporte Aéreo. Por favor, empiece desde ya a enviar nuestros o sus comentarios, sus opiniones y cuál además ha sido la experiencia que ha tenido con algunas de las aerolíneas, tanto nacionales como internacionales. Recordamos nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_GB. Recuerde que también tiene nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. La etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, #Reporte Aéreo. Y sin más, le damos la bienvenida nuevamente acá a los estudios a Rafael Guerra. Él es vicepresidente del Consejo Superior de Turismo, Conceturismo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, El Valle, gracias por invitarnos. Es un placer nuevamente tenerlo acá. Muy bien. El sector aéreo venezolano, ¿cómo está? Pareciera que desde la última vez que hablamos, no recuerdo si fue hace un año o poco Tal vez menos, ¿no? Tal vez menos, pero pareciera que la situación se ha agravado lamentablemente para los venezolanos, que en vez de ir hacia adelante pareciera que estamos retrocediendo en muchas cosas. Este problema realmente tiene características crónicas en el país porque precisamente las raíces sobre las cuales se desarrolla la dinámica que vivimos en la actualidad, tiene precisamente su base en un problema que relatabas en la introducción del tema, como es precisamente el tema presupuestario relacionado con las divisas. Más del 95% de todo lo que son refacciones y el mantenimiento, tanto preventivo, no solamente correctivo, sino correctivo que se tiene que hacer permanentemente para todo lo que es la flota aeronáutica del país, se produce precisamente en divisas porque obviamente todo lo que son este conjunto de consumibles y otro tipo de refacciones deben ser adquiridos con moneda extranjera. Y desde luego, dado que tenemos un control cambiario, se encuentra en una dificultad notable para lo que es precisamente el transporte nacional. Porque por supuesto, todas las aerolíneas internacionales que sirven el destino Venezuela tienen un comportamiento absolutamente diferente en relación a él. Algunas de las líneas nacionales que tienen la posibilidad
y que sirven rutas internacionales tienen la posibilidad de hacer un mix con sus tarifas y esto de alguna forma permite que los ingresos que obtienen por la vía de la venta de boletería por estos servicios Tienen como de una alguna especie de respiro por ese sin duda lado. alguna. Ahora, con lo que es el Y mercado respiro entre comillas, entre además. comillas, desde luego. ¿Cómo esto ha afectado la dinámica en cuanto al transporte aéreo nacional en términos generales? Bueno, muchas de las aerolíneas nacionales han tratado de producir exactamente un mix entre sus rutas regulares nacionales y las rutas regulares que les han sido asignadas a nivel internacional. Y dado que su flota se reduce porque tienen esta dificultad para poder producir efectivamente un mecanismo funcional que haga que todo su equipo esté funcionando al 100%, que por cierto es un requerimiento que tanto la IATA como la OASI, que son las organizaciones que se encargan de la regulación aeronáutica internacional, exigen para que, por supuesto, estos equipos puedan funcionar prestando el transporte aéreo entre los distintos destinos, entre los distintos aeropuertos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, ¿qué ha ocurrido con ello? Hemos visto cómo una gran cantidad de destinos, sobre todo aquellos más demandados, en Venezuela las rutas más demandadas sobre todo son la Maiquetía por la mar y Maiquetía Maracaibo, son las que tienen una demanda significativa. Hemos visto cómo a lo largo de los 2 últimos años han ido disminuyendo en forma progresiva la frecuencia en estas rutas. Hay algunas que en el pasado eran servidas con 5 o 6 frecuencias durante el día y se han reducido a 1 o a 2 en cuanto a lo que son las rutas regulares. Y ocasionalmente, cuando la demanda se incrementa en forma notable, sobre todo ahora que En la vamos época para el periodo, vacacional. en el periodo vacacional, entonces se pueden cubrir con frecuencias no regulares, o mejor dicho, con vuelos no regulares, conocidos genéricamente como charter, que tienen la posibilidad que sus tarifas sean bastante más elevadas que las tarifas de las rutas regulares, y esto de alguna manera compensa porque estos precios o estas tarifas están más cercanas a los costos. Recuerdo que recientemente el colega Jorge Álvarez, que es el presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Transporte Aéreo, de CEVETA, nos comentaba que si una aerolínea cualquiera, un equipo de 110 plazas, a la tarifa actual fuera al 100%, con la tarifa regular actual, estaría 85% por debajo del costo si lo vendiera totalmente. Esto Sí, significa que la pérdida sería notable, ¿eh? Estamos hablando de una ruta que tiene un costo de aproximadamente unos 8 millones y tanto de bolívares y que produce solamente 2 de millones y hecho, medio. muchas aerolíneas han señalado que siguen operando en el país por responsabilidad, sobre todo con el ciudadano, con el usuario. Al regreso vamos a seguir hablando de esta situación que es bastante grave en Venezuela, porque no solamente en el caso de las rutas que son además destinos turísticos por excelencia, estamos hablando de Margarita y estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Mérida, pero hay unos destinos que se han reducido la frecuencia de vuelos que, si bien no son destinos turísticos, son igual de importantes porque son destinos que desde el punto de vista empresarial pues, significan o son muy importantes para el desarrollo económico en Venezuela. Estamos hablando, por ejemplo, de Maracaibo y estamos hablando, por ejemplo, de Maturín, que son dos destinos altamente solicitados desde el punto de vista del tema petrolero. Nos vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando con el vicepresidente de Conceturismo, Rafael Guerra, y recuerden la etiqueta numeral transporte. Seguimos en Reporte Estelar hablando sobre la situación del parque aeronáutico, de la situación del turismo desde el punto de vista de la conexión que utilizan los ciudadanos venezolanos y también los extranjeros con el transporte aéreo en Venezuela, que pareciera que cada vez está en unas condiciones que no cumplen las expectativas y eso está afectando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sector turismo. Conversamos en esta parte con Rafael Guerra, él es vicepresidente de Conceturismo. Antes de irnos a la pausa les decía que bueno, que usted me comentaba que había algunas rutas que pues son destinos turísticos por excelencia, que de alguna manera las líneas aéreas tratan de cubrir la demanda. Pero hay unas líneas, hay unas rutas que no las cubren o que se han reducido la frecuencia de los vuelos de casi todas las líneas aéreas, para el caso de los destinos, por ejemplo, de Maturín,
de Maracaibo, que son dos ciudades muy importantes desde el punto de vista económico. Y eso de alguna manera también afecta bastante pues, el tema del turismo, ¿no? También. Es indudable lo que afirmabas anteriormente en relación al tema de la conectividad, que es el concepto sobre el cual se desarrolla precisamente todo lo que tiene que ver con el servicio del transporte aéreo en términos generales. Porque recordemos que si bien es cierto, los principales destinos o los destinos digamos que tienen una mayor demanda en el país, como lo señalabas anteriormente, el caso de Mérida, Nueva Esparta, Anzoátegui, Falcón, sobre todo en temporada vacacional, tiene una alta demanda, pero la interconexión para llegar desde el origen de otras grandes ciudades, por este problema de la falta de conectividad, también está viendo afectado efectivamente la posibilidad de poder llegar por esta vía, que definitivamente es una de las opciones que tiene una mayor demanda en el país para efectos de la actividad turística. De manera que consideramos en general que este es un problema de tipo estructural, ya no podemos decir que es de tipo coyuntural y que tiene que tener, para darle una salida a este problema, hay que considerar no solamente el aspecto económico vinculado con el requerimiento de divisas que permita precisamente que las aerolíneas puedan adquirir los insumos que a su vez se requieren para efectos del mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Es necesario que todo el resto de la actividad turística involucrada con el mismo también se sirva a partir de un programa que involucre otros factores económicos que son necesariamente indispensables, tanto en el área de capacitación, en el área de promoción, porque, y seguramente lo vas a ver en el transcurso de este programa, mucha gente que desconoce cómo esto funciona, lo que sabe es que si tiene un vuelo que está programado para las 8 de la mañana, le piden que si es nacional tiene que llegar 2 horas antes para llegar a las 6 de la mañana a ese aeropuerto, probablemente se tuvo que parar de madrugada. Y cuando es la hora de la salida no llega, piensa que efectivamente la culpa es de la aerolínea y desconoce que hay un conjunto de factores subyacentes que están conspirando con que esto opere, donde la aerolínea hace un mayor esfuerzo, pero desafortunadamente, bueno, no puede salir. Hay aerolíneas que, por ejemplo, tienen un solo avión operativo para todas las rutas que cubren en todo el país. Bueno, y por razones de seguridad es indispensable que a la hora de partir lo hagan en las mejores condiciones posibles. Por supuesto. Vamos a ver esto que decía el presidente de la República hace un tiempo atrás en relación con el tema de las líneas aéreas, sobre todo las que prestan servicio internacional en Venezuela. Veamos. Muy bien. Todo el que quiera trabajar de manera leal, profesional y justa dentro de Venezuela, hacia el mundo, bienvenido. Vamos a fortalecer a nivel nacional la calidad, la capacidad de todas nuestras líneas aéreas. Nadie podrá con Venezuela, ni guerra psicológica, ni guerras económicas. Eso sí, el que se vaya de Venezuela en medio de esta guerra económica no vuelve más. Se quedará, bueno, por allá, por donde le toque. No vuelve más a Venezuela porque a Venezuela se respeta. Se respeta y el que le quiera hacer daño a nuestra patria, sencillamente la tiene que pagar. Así de sencillo. Así que yo insto a todas las líneas aéreas nacionales, internacionales, al trabajo, a resolver los problemas que normalmente surgen en el trabajo y a que sigamos fortaleciendo toda la red de aeropuertos, de vuelos nacionales y de vuelos internacionales. Bueno, de esto se cumplieron ya 3 años que lo decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la inauguración de una ruta de Conviasa, que por cierto Conviasa es una de las aerolíneas que está teniendo mayores problemas en estos momentos y con el tema de los vuelos internacionales y también los vuelos nacionales. Ya con la partida esta semana, la semana que pasó de United, serían 8 las aerolíneas internacionales que se han ido durante este tiempo de Venezuela. ¿Cómo se ha visto afectado el turismo desde ese punto de vista? En forma notable, porque si bien es cierto, a la hora de emitir esta declaración, el jefe del Estado en su oportunidad hacía una declaración de lo que se desearía para efectos del país y de tratar de que efectivamente los empresarios y las empresas que viven de esta actividad, de este servicio, puedan funcionar de una manera apropiada. Pero cuando vemos el asunto por dentro,
Esto es un problema que realmente tiene que funcionar desde el punto de vista operacional, a partir en primer lugar de que los recursos que se requieren para que ellos puedan operar tengan la capacidad de acceso a los mismos. Porque si no, evidentemente, como cualquier negocio, si no se pueden cubrir los costos, bueno, evidentemente muchas de ellas no van a poder seguir operando en el país como ha pasado con estas 8 aerolíneas. Esto efectivamente hace que el país pierda conectividad con el exterior y lamentablemente esto entra en contradicción con lo que señalaba justamente el jefe del Estado cuando hablaba del motor turismo y de las posibilidades. No es posible lograr que contingentes turísticos vengan al país. Recientemente la ministra la jefa de la cartera de turismo del país ha asistido durante este año a varias ferias internacionales promocionando al país, pero si perdemos conectividad porque algunas aerolíneas se van por este problema del que estamos hablando anteriormente, evidentemente este esfuerzo promocional se pierde porque cualquier turista internacional que por alguna razón desee venir al país no va a poder conseguir la opción que le permita llegar a conocer aquel producto turístico que le sea de su interés. Señor Guerra, tenemos que hacer una nueva pausa, pero hay pues algo bien importante para ir aterrizando ya en la parte final del programa. Por ejemplo, el tema de cómo se ha visto afectado el turismo. Obviamente uno puede decirlo, pero ustedes tienen las cifras, que en eso no hay cómo rebatirla. Entonces yo quisiera que al regreso pues estuviéramos hablando de las cifras que tiene Conceturismo en relación con la baja y lo que representa para el turismo venezolano la situación que se está presentando con las líneas aéreas. Mucho gusto. Ya regresamos. Rafael Guerra, vicepresidente de Conceturismo, esta noche hablando sobre la situación aérea en Venezuela y cómo se... El presidente de la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo, Jorge Álvarez, alertó la compleja situación de las aerolíneas venezolanas durante el año 2017, realidad que se refleja en las cifras que manejan organismos internacionales como la IATA. De enero a mayo del 2016 con el 2017, se observa que las ventas llegaron a 8.369.430 dólares, lo que equivale que para el mismo periodo del 2016 significa el 90% menos de ingresos para las líneas aéreas nacionales, 90% menos de venta, es decir, mucho menos pasajeros transportados, incapacidad para poder cumplir con todos los requisitos necesarios que nos garanticen una flota. A juicio de Álvarez, en 2017 la situación se ha agravado por la modificación del tipo de cambio complementario, ya que las variaciones del valor de la moneda han generado más distorsiones. Usted comprenderá que el efecto sobre las estructuras de costo de las empresas es terrible. Y no solamente sobre las estructuras de costo de las empresas, también un efecto pernicioso sobre los acreedores de las líneas aéreas, porque ellos tienen que también resguardar la inversión que han hecho. Esto impide que tengamos las líneas de crédito que teníamos en el pasado. No obstante, el presidente de Cebeta aclaró que la industria no ha recibido divisas del Estado en los últimos años, al tiempo que reiteró la necesidad de este sector por acceder al dólar de manera oportuna. Nada de lo que requiere un avión se hace en Venezuela. Todo cuanto necesitamos, accesorios, partes, repuestos, tapicería, generadores, instrumentos de navegación, sillas, todo eso requiere de un certificado de origen. Y ese certificado de origen garantiza que el fabricante que lo emite cumple con las regulaciones internacionales, con los estándares internacionales de seguridad para poder prestar ese tipo de actividad dentro de un avión. Entonces requiere que no podemos inventar. Jorge Álvarez consideró que las condiciones actuales de la industria aeronáutica han generado un rezago tecnológico en las empresas venezolanas con respecto a las de la región. El presidente de la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo recalcó que pese a la situación que viven los operadores aeronáuticos en el país, el servicio se sigue garantizando con los estándares internacionales y el cumplimiento de los organismos encargados de la regulación de este sector. Del Valle es parte de la información que más temprano pudimos recopilar para el tema que se desarrolla en estudio y con esto el contacto va nuevamente contigo. Muchísimas gracias a Carlos, pues bastante completo el reporte y ahí veíamos
pues, un poco la realidad de lo que estábamos viendo del sector. Ahora, desde el punto de vista del turismo, señor Guerra, ¿cómo se ha visto afectado el turismo nacional y, por supuesto, el turismo extranjero, que, como hemos hablado, es una fuente de divisas y es una fuente de desarrollo, es un polo de desarrollo para Venezuela? Bueno, el año 2017 ha logrado ya hasta el mes de junio poder rebasar un récord para nosotros muy malo, porque el 2016 ha sido el peor año de la actividad turística en nuestro país, históricamente hablando. ¿Este año? El año El 2016. año 2016. Y durante el 2017 lo estamos superando en forma notable. Esas dos cifras de las cuales habla el capitán ¿Lo estamos Jorge superando Álvarez, en cuánto, más o menos? bueno, estamos hablando de aproximadamente un 35 a un 40% consolidado. En lo que va de año, En lo ya que va- superando el 2016. Claro, contra el mismo segmento. Claro, Lo por que él nos decía allí es que más o menos el 51% de la boletería que se vendió consolidada entre boletería tanto doméstica como internacional, estamos por debajo de un 51% de lo que se vendió en el año 2016, que ya venía siendo un año bastante malo. El efecto no podríamos solamente orientarlo al tema interconectividad, que indudablemente es un problema serísimo. Ya en la introducción usted lo señalaba, relacionado con el tema de que se ha reducido en forma significativa el número de asientos por ruta de la mayoría o de buena parte del mercado nacional. Hay otros factores que son conocidos que se han convertido en factores disuasivos para que las temporadas, a pesar de que en el año, en enero y febrero, tanto los primeros días de enero y febrero tuvimos una pequeña recuperación importante, lamentablemente esto cayó. En el caso de mayo tuvimos un incremento respecto del año 2016, pero no por venta de boletos, sino por incremento en cuanto a las tarifas. Eso se va a ver afectado ahora por el efecto DICOM cuando se calcule a la nueva tasa que, como usted sabe, ha venido también en forma importante decreciendo. De manera que lo que nosotros percibimos es que al final del año vamos a estar aproximadamente un 40 a 45% por debajo del año pasado. Uy, qué lamentable de verdad este panorama para nuestro país, para todo lo que tiene que ver con el sector turismo. Muchísimas gracias al señor Guerra por habernos acompañado, de verdad. Pues el tiempo se fue muy rápido, sobre todo cuando hay muchas cosas que abordar y cuando es lamentable que, pues ya veíamos allí al presidente de la República hace 3 años hablando del tema de la guerra económica y del impulso que se le quería dar al sector turismo, pero pareciera que esto no ha dado los resultados que se esperan, cosa que es lamentable porque el sector turismo en Venezuela sin lugar a dudas representa una buena fuente de ingresos para pues, desarrollar a nuestro país y buscar otras alternativas de superar toda esta crisis que estamos viviendo. Bueno, esperamos nosotros y hacemos votos desde acá, desde Reporte Estelar, desde Globovisión, que esta situación pueda pues, solventarse, pero lamentablemente pareciera que el panorama no es nada alentador. Antes de despedir, quiero enviar en nombre de todo el equipo de Reporte Estelar un gran saludo a @BillyDíaz, 11014377, es un joven de 13 años, residente de Upata en el estado Bolívar, quien acaba de ser promovido a tercer año de bachillerato con un promedio de 20 puntos. Sus padres, Billy Díaz y Marillén Carvajal, están muy orgullosos, además se comunicaron con la producción de Reporte Estelar porque siempre ven el programa. Así que muchísimas gracias y a ti, Billy, pues muchísimas gracias por estar siempre allí pendiente de Reporte. A ustedes, muchísimas gracias por estar allí todas las noches. Nos vemos el próximo.